Bien, continuamos entonces con nuestra introducción a la segunda unidad, la unidad eh, sobre la antigüedad. ¿Sí? Estuvimos hablando de nuestro esquema historiográfico, ¿sí? De nuestra manera de organizar el estudio del pasado. Dijimos que vamos a suscribir la visión dominante, la visión hegemónica, que distingue cuatro grandes etapas de la historia: antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad. Nosotros vamos a hacer un recorrido entonces histórico problemático, ¿sí? Vamos a hacer una historia de la filosofía, ¿sí? Muy a grandes rasgos, ¿sí? Y nos vamos a detener en ciertos clivajes, en ciertos autores, en ciertos textos, ¿sí? Eh, para profundizar justamente algunos temas, algunos problemas, algunas preguntas. Bien, hicimos algunas consideraciones generales sobre este esquema historiográfico, sobre nuestro calendario, y habíamos empezado a hablar de la Atenas clásica, una de las sociedades más estudiadas de la antigüedad. Bien, avancemos. Ya llevamos dicho entonces que los filósofos y las filósofas ni siquiera estamos de acuerdo a la hora de definir aquello que hacemos cuando hacemos filosofía, ¿sí? Mucho menos acuerdo podemos rastrear respecto al comienzo de la filosofía. Nuevamente, vayamos a lo seguro, detengámonos en las figuras inesquivables para cualquier manual o curso de filosofía. Me refiero a Sócrates y Platón. En muchas páginas de internet pueden encontrar ustedes referencias previas, tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, ¿sí? Pitágoras. Bueno, fíjense hasta qué punto ha calado hondo la idea de que Sócrates y Platón son algo así como los padres de la filosofía, que cuando se referencia a todos los pensadores previos, como los que acabo de nombrar, se los llama presocráticos, ¿sí? Parecería que con la figura de Sócrates entonces pasó algo importante, ¿no? Para nuestra cultura. Entonces, no solo usamos un calendario, ¿sí? Como charlábamos en el video anterior, que distingue entre un antes y un después de Cristo, sino también una historia de la filosofía que distingue entre un antes y un después de Sócrates, ¿sí? Los filósofos presocráticos y luego, ¿sí? Es decir, los filósofos presocráticos, una serie de antecedentes, ¿sí? Una especie de preparatoria, de propedéutica, y luego una larga lista de nombres y de libros, ¿sí? Que constituyen entonces la historia de la filosofía. En el medio lo que se pretende el auténtico comienzo de la filosofía. Entonces vamos a comenzar por ahí. Más adelante tendremos oportunidad de hablar un poco respecto de los presocráticos. Hablar de Sócrates es hablar de Platón y viceversa. Sócrates fue el maestro de Platón y de muchos otros jóvenes atenienses. Se trataba de un ciudadano alegre y desposeído, que vivía de la caridad de sus amigos y disfrutaba mucho de conversar con sus coterráneos y de hacerles preguntas. No se conserva nada que Sócrates haya escrito, ni se tienen referencias de que existiera algún texto de su autoría. Al igual que Jesucristo, 3 siglos más tarde, Sócrates es una personalidad fundamental para nuestra cultura, gracias al relato de su vida, ¿sí? Que nos han dejado sus discípulos. Es curioso notar que nuestra cultura escrituraria, ¿no? Que referencia, como decíamos en el video anterior, el comienzo de la historia con los primeros textos hallados, ¿sí? Esgrime, sin embargo, los pilares del relato sobre figuras que practican la palabra desde la oralidad y desde la acción, ¿no? Sócrates, el padre del pensamiento racional secularizado, y Jesús, la piedra de toque de nuestro calendario. Platón fue el creador de una enorme y muy diversa obra filosófica escrita. Su estilo eran los diálogos, ¿no? Leer a Platón es como leer teatro. Hay una puesta en escena y una serie de personajes que van intercambiando opiniones. Además, el teatro hunde sus raíces en la propia Atenas clásica, ¿no? Lo interesante es que el principal personaje de la inmensa mayoría de los diálogos de Platón, ¿sí? De los diálogos platónicos, es Sócrates, ¿sí? Pero cuando Platón escribe sus textos, su maestro ha muerto. Es decir,
no podemos saber si lo que Platón dice que Sócrates dijo es, en tal o cual oportunidad, fue cierto o es solo lo que Platón quiere decirles a sus conciudadanos y a la posteridad, ¿sí? Y se vale entonces de un personaje, Sócrates. Es muy probable que Sócrates sea el autor de sus grandes máximas, ¿no? De las frases por las cuales se lo recuerda generalmente, ¿no? Conócete a ti mismo, solo sé que no sé nada. Pero también es muy probable que Platón no recordara los cientos de miles de palabras de su maestro que pone en juego en sus textos, ¿sí? Entonces, es muy probable que la inmensa mayoría de los diálogos de Platón, ¿no? De los diálogos que él simula reconstruir, no sean más que su propia creación. Además de su voluminosa obra, ¿sí? Que son un montonazo de libros, Platón fundó y nos legó una institución que nos dará que hablar, la academia. Ya la nombramos en el video anterior. Se trata de una escuela que durará 1.000.000, ¿sí? Es decir, 1000 años. Más tiempo del que llevan existiendo las más antiguas universidades actuales. Bolonia, Oxford, Salamanca, ¿sí? Esta institución formó una larga tradición de pensadores que leyeron, releyeron, copiaron, comentaron y difundieron la obra de Platón a lo largo de, como decía antes, 1.000.000. Y bueno, y esa es una de las razones que explica que hayan llegado hasta nosotros prácticamente la totalidad de sus textos, ¿sí? Esta larga tradición y su relación con el cristianismo, sobre la cual ya nos detendremos, será también una de las razones por las cuales Platón y su maestro personaje, Sócrates, serán considerados los padres de la filosofía, pero no nos adelantemos. Suele distinguirse a Sócrates de otros pensadores de la época que son los sofistas. Bueno, estos eran maestros de retórica que recurrían, ¿sí? a las autoridades de las distintas ciudades, ¿no? Que recurrían a las familias poderosas de la época, ¿no? Recorrían las ciudades de la Grecia antigua ofreciendo sus servicios a cambio de dinero. En sus clases ellos te daban herramientas para ganar discusiones, básicamente, ¿no? No les importaba qué tan generoso o miserable fuera tu punto de vista, el asunto era presentar la propuesta de un modo que resultara convincente. Algo similar a lo que hacen los publicistas actualmente, ¿no? Ayudan a los empresarios a venderle a la gente, a vendernos a todos, productos que no necesitamos, ¿sí? Mintiendo descaradamente respecto de la funcionalidad, la durabilidad o la salubridad de aquello que intentan vender, pero siempre haciéndolo con mucho estilo, ¿no? Bueno, imaginen que este tipo de entrenamiento retórico, ¿no? Este entrenamiento en el uso de la palabra, era muy importante en la sociedad de Atenas, porque, como dijimos el otro día, la toma de decisiones era democrática, ¿sí? Era colectiva y se hacía en la plaza pública. Tener un entrenamiento en el arte del discurso era muy útil entonces para intentar ganar las discusiones y sobre todo para hacer pasar un interés personal, ¿sí? Como un interés gremial o social. En contraposición a esta práctica mercenaria de los sofistas, Sócrates vagaba por la ciudad conversando con sus vecinos, ¿sí? Él no creía tener un conocimiento para ofrecer y mucho menos para vender, como los sofistas. De hecho, una de las frases más conocidas, ¿sí? de Sócrates es aquella que referencié hace un ratito: solo sé que no sé nada, ¿sí? Solo sé que no sé nada. La gran virtud de Sócrates no era disponer de una sabiduría, sino advertir su propia ignorancia, ¿no? Acá hay un gesto estrictamente filosófico, en el advertir la propia ignorancia. El testimonio de esta actitud es el hecho de que él disfrutaba hacer preguntas a aquellos que sí consideraban tener un saber experto respecto a algún ámbito de la realidad, ¿sí? Entonces, ahora podemos empezar a entender esta intuición, ¿no? Esto que decíamos en las tareas anteriores. La filosofía es una disciplina más bien de preguntas que de respuestas. Bueno, acá tenemos, podríamos decir, al testimonio fundante de esta práctica, ¿no? Sócrates no creía tener buenas respuestas, pero sí creía tener buenas preguntas, ¿no? Sócrates, por ejemplo, se encontraba con un juez y le decía: bueno, estimado juez, usted que es un especialista en este tema, ¿podría decirme qué es la justicia? ¿No? Entonces, bueno, el juez en cuestión daba una primera definición, jactándose de su sabiduría, pero Sócrates no se conformaba y pedía mayor precisión en la definición.
¿no? Lo cual el juez reformulaba su primera, ¿no? Su primera definición y su primera máxima, ¿sí? Entonces ya no había una definición, sino que ya había dos, ¿no? Entonces Sócrates aventuraba una conclusión que se basaba en aquello que había dicho el juez, ¿sí? Pero que terminaba en un absurdo. Por lo tanto, el juez arriesgaba una tercera definición. El interrogatorio continuaba y al cabo de algún tiempo el juez terminaba reconociendo que tras hablar con Sócrates, ¿sí? Ya no estaba tan seguro de saber aquello que antes de hablar con él creía conocer con certeza, ¿no? Asimismo, Sócrates se cruzaba con un soldado y le preguntaba qué es la valentía, ¿sí? O se encontraba con un artesano y le preguntaba qué es la belleza. Sus preguntas incisivas por los fundamentos de las prácticas de sus vecinos y el cuidadoso encadenamiento de razones y definiciones que se sucedían en sus diálogos lograban conmover las certezas de los supuestos expertos, ¿no? De modo que, mientras los sofistas pretendían vender sus herramientas para ganar discusiones y fortalecer aquello que los atenienses tenían por certeza, la práctica de Sócrates hacía que sus vecinos advirtieran su propia ignorancia, ¿sí? En vez de sentirse seguros, de sentirse tranquilos con sus verdades reveladas, hacía que sus vecinos advirtieran su propia fragilidad. En resumidas cuentas, en la decadencia que sucedió, que estuvo después del esplendor de la Atenas clásica, Platón encuentra una guía y un modelo a seguir en Sócrates, ¿sí? Que va a ser el protagonista de gran parte de los diálogos platónicos. Para Platón era urgente tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y respeto por la verdad. El colmo de esta crisis de valores para Platón fue el juicio y condena a su maestro, Sócrates, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la condena a muerte, de la llamada condena a muerte del único justo. Todos los primeros diálogos de Platón son la apología de Sócrates, o la defensa de Sócrates, también la pueden encontrar con ese título, y el Critón. Son dos de los textos, de los libros, diríamos hoy, más conocidos, ¿sí? De la juventud de Platón, de los primeros textos que escribe Platón. El primero de ellos, la apología de Sócrates, reconstruye justamente el juicio en el cual Sócrates termina siendo condenado a muerte por un tribunal de vecinos, y en el segundo texto se reconstruye una conversación que Sócrates tuvo con uno de sus discípulos, Critón, la noche posterior al juicio y que es simultáneamente la noche previa a su muerte, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otro parecido entre las figuras de Sócrates y la de Jesús, ¿no? Sobre la cual nos detendremos más adelante. Ambos fueron condenados a muerte por los gobiernos de turno, ¿sí? En el caso de Sócrates por la decadente democracia griega y en el caso de Jesús por el Imperio Romano. Además, ambos fueron condenados por el solo hecho de hablar. Imaginen qué poderosos serían estos discursos, ¿no? Que resultarían justamente temerarios, ¿sí? Para los gobiernos de turno. En el caso de Sócrates, las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de la ciudad, ¿sí? Ya que se lo acusaba de corromper a los jóvenes mediante su palabra, haciéndolos desconfiar de los dioses, ¿no? Sócrates hablaba con sus discípulos y esos jóvenes que lo seguían y lo admiraban empezaban a hacerse preguntas, y esas preguntas los llevaban, por ejemplo, a desconfiar de los dioses, ¿sí? De los dioses griegos. Se pidió la pena de muerte para Sócrates porque, según la ley ateniense, se esperaba que el acusado pidiera un castigo alternativo como el exilio o la fianza, ¿no? Era una posibilidad del derecho de la época. Te acusaban por alguna falta y proponían como condena la condena a muerte, que era la máxima pena, pero vos tenías la posibilidad de decir, bueno, le pido disculpas al tribunal, sugiero esta otra pena, ¿no? El exilio, irme de la ciudad o pagar una fianza. Pero Sócrates, lejos de hacer eso, desafía al jurado, ¿no? Y expresa que o bien él era culpable y entonces debía ser juzgado porque él significaba una amenaza para la sociedad, o bien él era inocente, ¿no? Y en ese caso no solamente se merecía unas disculpas por el mal momento que le estaban haciendo pasar, sino que había que reconocer sus servicios a la sociedad manteniéndolo económicamente, ¿sí? Dado que su actividad
hacía posible que la ciudad, que la comunidad, se pensara a sí misma, ¿no? Entonces, imagínense, tras un discurso tan soberbio, el tribunal terminó de decidirse y Sócrates fue condenado. En aquella época no se usaba la guillotina tan de moda durante la Revolución Francesa o la silla eléctrica tan popular en ciertos estados norteamericanos. La metodología consistía en beber cicuta, ¿no? A los condenados a muerte se los hacía beber una copa de veneno. Sócrates aceptó la condena con gran tranquilidad. Esa noche la pasó cautivo en la cárcel. Critón, uno de sus discípulos, fue a visitarlo, sobornó al guardia y le ofreció a Sócrates escapar. No hacía falta que muriera por una elección injusta. Sin embargo, Sócrates argumenta, ¿no? Esto está reconstruido en el diálogo, ¿sí? En otro de los diálogos tempranos de Platón, que se llama justamente Critón. Sócrates argumenta que él no podía escapar de Atenas. Si toda su vida había vivido allí, había sido feliz, respetando sus leyes, ahora que la ley se ponía en su contra, él no podía desoírla, ya que si todos hicieran lo mismo, la ley no se sostendría, y dado que la ley era una expresión de la voluntad colectiva de la comunidad ateniense, si nadie obedeciera la ley, la comunidad misma se disgregaría. Tanto Sócrates como Jesús son mártires. ¿Qué quiere decir esto? Que mueren por una causa colectiva que consideran más relevante que su propia vida. Sócrates murió dignamente. El joven Platón consideró a Sócrates un modelo de conducta y pensamiento. Escribió una extensa y poderosa obra en homenaje a su vida y fundó la Academia, una institución donde fuera enseñada su práctica dialógica que hoy llamamos filosofía. Bueno, vamos a dejar acá por hoy y seguimos en contacto por los canales habituales. Abrazo grande.